Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en esta mañana, día 3 de mayo de 2020, a este culto de oración, de adoración, de alabanza. Y como bien sabemos, estamos haciendo pues un recorrido por la base doctrinal de nuestra congregación. Y en esta ocasión me toca hablar de un tema titulado La Iglesia local y la Iglesia universal. Bien, en primer lugar decir que creemos que según enseñanzas apostólicas, pues la Iglesia se compone de todos los verdaderos creyentes en Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien une al cuerpo de Cristo a todos aquellos que han sido regenerados por Él. Tenemos un primer texto que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 13. Leemos lo siguiente: porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero sabemos que hay una sola cabeza en la Iglesia. Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia y obra en ella por medio del Espíritu Santo. Esto que acabo de afirmar también podemos leerlo en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y en sus versículos 22 y 23, que literalmente dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, podemos decir que Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia. Las iglesias locales, pues ¿qué son? Pues son congregaciones de creyentes que se reúnen en un determinado lugar geográfico a los efectos de la adoración, la comunión, la edificación mutua en la palabra de Dios, así como para dar testimonio de su fe ante este mundo que nos rodea y que tan necesitado está de conocer al Señor. Según la enseñanza apostólica, hay una pluralidad de ancianos, pastores, obispos o llamados también sobrevedores en cada iglesia local. Podemos leer también dos textos al respecto. Me gustaría en esta mañana poder ir ilustrando cada afirmación que voy haciendo con algunos textos bíblicos. En primer lugar, leemos en Hechos, en el capítulo 14 y versículo 23, donde la palabra de Dios afirma lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y un segundo texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, y en esta ocasión pues me gustaría leer pues unos 3 o 4 versículos. Dice así la palabra del Señor. Es Primera de Pedro, repito, capítulo 5, versículo 1, y voy a terminar en el 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hemos dicho anteriormente que según las enseñanzas de los apóstoles o enseñanza apostólica hay una pluralidad de ancianos, pastores, obispos en cada iglesia local, y hemos leído dos textos, aunque hay algunos otros muchos textos que hacen referencia a esta pluralidad de ancianos, pero que ahora no vamos a leer. Lo que sí está claro, y la palabra de Dios así lo confirma, es que estos deben de ser reconocidos por la labor que realizan en la potencia, en el poder del Espíritu Santo. Estos se ocupan de las enseñanzas y el pastoreo de la congregación. Seguimos adelante y podemos seguir afirmando que conforme a la clara enseñanza bíblica, creemos que el Espíritu Santo da dones a los creyentes. ¿Para qué?
pues lógicamente pues para el provecho y para la edificación de la Iglesia de Jesucristo. Textos hay muchos, pero vamos a leer en concreto un texto que se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 12 y versículo 12, y dice así la palabra del Señor: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso afirma el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Aunque el ministerio es variado, este debe de ajustarse enteramente a la palabra de Dios. A los pastores y maestros les corresponde pues proveer el alimento espiritual para la grey, bien personalmente o utilizando a hermanos dotados de la propia iglesia local o de otras iglesias incluso, o congregaciones. El Señor, en su soberanía, también sabemos y muchas veces lo hemos compartido, Él puede llamar a su servicio a tiempo completo a algún hermano. ¿Dónde podemos leer esto? Pues en Hechos 13:2, por ejemplo, podemos leer la siguiente afirmación: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme, en imperativo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y en este texto pues vemos claramente cómo el Señor en su soberanía pues está apartando para su servicio a un tiempo completo, en este caso a Bernabé y a Saulo. Así que el Señor, como he dicho, además de poder llamar a su servicio a tiempo completo a algún hermano, lógicamente este hermano pues siente esa vocación, acepta la responsabilidad del servicio. Entonces la iglesia local lo encomienda a la obra como reconocimiento del llamamiento de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que el ministerio del Señor es acreedor de las oraciones y el apoyo de los hermanos y de las iglesias en todo sentido, pero no adquiere categoría superior. La única, y escuchad bien lo que digo, la única agencia misionera que se reconoce como del Nuevo Testamento siempre es la iglesia local. La capacitación de hermanos para el ministerio está encomendado a otros hermanos capacitados ya en el seno de la iglesia local o por medio que las iglesias locales establezcan como el más idóneo para ellos. Más adelante leeremos un texto que habla de algunas características. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, es fácil de memorizar. 2 de Timoteo 2:2, la palabra del Señor dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No siempre la fidelidad y la idoneidad van de la mano. Se puede ser fiel y no idóneo, se puede ser idóneo y no fiel, se puede ser ni fiel ni idóneo, y en este caso concreto aquí el apóstol está hablando de fidelidad y de idoneidad. Hay personas que pueden ser muy fieles y están dispuestas a, pues lógicamente, a servir al Señor en cualquier área, pero quizá pues no sean las personas más idóneas, y no se trata de rechazar a nadie, se trata simplemente de hacer un servicio con toda la excelencia posible dentro del cuerpo de Cristo. Lo que no podemos negar, lógicamente, es que todos y cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, tenemos un ministerio maravilloso llamado el ministerio de la reconciliación. Tenemos la palabra de Dios que podemos predicarla a diestro y siniestro en cualquier lugar, en cualquier sitio, e ir reconciliando al hombre pecador con Dios a través de la predicación de su palabra. Bien, las instituciones de enseñanza bíblica, por tanto, han de sujetarse y depender enteramente de la iglesia local. Como hemos oído muchas veces a través de estudios bíblicos, y concretamente cuando estuvimos estudiando lo que fue la teología bíblica y sistemática, vimos que hicimos como una comparativa, entendiendo el contexto de otras iglesias,
Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica se reconocen 7 sacramentos, pero según las ordenanzas de la Iglesia y a la luz de las Escrituras, hay 2 reconocidas plenamente, que es el bautismo, que se administra solo a adultos bajo su profesión de fe, y la Cena del Señor, que se celebra habitualmente cada primer día de la semana, pues con los elementos simbólicos del pan y del vino, como venimos haciendo en nuestra congregación ya mucho tiempo venimos haciéndolo. Y vamos a continuar en esta mañana. Esto más o menos ha sido pues un breve resumen de lo que dicen nuestros estatutos al respecto. Pero si tuviéramos que hacer esta pregunta, ¿qué es la Iglesia universal y cómo es diferente de la Iglesia local? Podríamos afirmar lo siguiente, que la palabra española proviene del adjetivo griego kyriakón, que significa del Señor. Culturalmente se refería a grupos de seguidores de Cristo u hogares donde se reunían, pero en la Biblia la palabra se traduce como el posesivo del Señor y nunca se refiere a personas o un grupo. En cambio, 1 Corintios 11:20 lo usa para referirse a la Cena del Señor y Apocalipsis 1:10 lo usa para identificar el día del Señor. La palabra en la Biblia, la palabra iglesia, más a menudo traducida como iglesia, eclesia, en griego significa cualquier reunión de personas. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, y podemos leerlo en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, él realmente estaba diciendo que edificaría su reunión de personas. La palabra eclesia, repito de nuevo, se usa indistintamente tanto de las congregaciones locales como del cuerpo de creyentes en general. La diferencia literalmente se encuentra en el contexto. Por ejemplo, iglesia local. A menudo en la Biblia, iglesia se refiere a una congregación local de creyentes. Podemos leer, por ejemplo, en el último libro de la palabra de Dios, en Apocalipsis, en el capítulo 2, lo estoy buscando, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3, en las Escrituras, que afirman lo siguiente, capítulo 2 y versículo 3 de las Escrituras: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Se dirige, por ejemplo, este mensaje se dirige específicamente a un mensaje a una iglesia, la iglesia de Éfeso. Y a lo largo de los primeros capítulos de Apocalipsis hay mensajes a distintas iglesias: a la de Éfeso en una localidad, a la de Esmirna, a la de Pérgamo, a la de Tiatira, a la de Sardis, a la de Laodicea, a la de Filadelfia. Otros textos, como Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15, Filemón 1:2, sé que hay muchos y que no vamos a leer uno a uno, pero sí deciros que cada vez que en uno de estos textos se menciona una iglesia, se menciona en afiliación con el hogar de alguien que en su propia casa tiene la iglesia. Por ejemplo, si nos vamos de los 4 textos que he mencionado, si nos vamos concretamente al libro de Romanos, en el capítulo 16 de Romanos, dice así la palabra. No voy a leerlos todos, pero sí mínimamente uno, para que veamos cómo la iglesia primitiva se reunía también en las casas. Romanos 16:5 dice así el apóstol saludando, y de saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero comienza el versículo diciendo: saludad también a la iglesia de su casa. A la iglesia de su casa. ¡Qué juego de palabras! Pero aquí estamos hablando de lo que es la iglesia local. Hay muchos más textos. Por ejemplo, en Hechos 8, 1 Corintios 1:2,
Segunda de Corintios 1:1, Gálatas 1:2 y muchos otros textos, que cuando una iglesia se identifica con una ciudad o con una región, la palabra se refiere a cuerpos locales de creyentes dentro de esa región. Iglesia se usa de la misma manera hoy en día, en el siglo XXI. La iglesia local pues es un cuerpo específico que se reúne en un lugar específico y puede estar compuesto por creyentes y asistir regularmente a creyentes como a no creyentes. Nuestras obligaciones con la iglesia local pues incluyen la asistencia regular, el respeto por el liderazgo, nuestro apoyo financiero. Es importante que un creyente asista a una iglesia local porque es allí donde la enseñanza bíblica, el servicio y el crecimiento espiritual ocurren con mayor frecuencia. La iglesia local también se conoce como la familia de la iglesia. Esa palabra me gusta bastante. Bien, en contraste tenemos la iglesia universal. En otro momento, iglesia, la palabra iglesia en la Biblia, significa el grupo que consiste en cada seguidor de Cristo. Textos infinitos. Mateo 16:18, Hechos 9:31, Efesios 1:22, etc., etc. Textos que en referencia a la iglesia de Jesús, y esto incluye a todos los creyentes en todas partes. En Hechos 8:3, Primera de Corintios 15:9, Gálatas 1:13, perdonad que esté nombrando tantísimos versículos, pero si escucháis esto con tranquilidad, pues podéis buscar alguno de ellos. En estos textos que acabo de nombrar, cuando Pablo persiguió a la iglesia, ¿a cuál de ellas? Pues persiguió a los creyentes donde quiera que los pudiera encontrar, desde Jerusalén hasta Damasco. Bien, hoy en día tenemos la misma distinción. La Iglesia Universal incluye, ¿a quién incluye? Pues a todos los creyentes en el mundo, sin importar su denominación, y excluye a todos los no creyentes, incluso si van a una iglesia que enseña la Biblia. Nuestras responsabilidades con la Iglesia Universal incluyen oración, apoyo y no causar división debido a diferencias teológicas menores. Es importante notar que la Iglesia Universal puede incluir individuos que van a congregaciones locales que no enseñan el verdadero Evangelio. La Iglesia, y ya para ir concluyendo, bien sea la Iglesia local o bien sea la Iglesia Universal, es un grupo de personas que busca a Dios. En ningún momento en la Biblia iglesia se refiere a un edificio. A pesar del dinero, el tiempo y la atención que prestamos a las estructuras, la verdadera iglesia es la gente. La verdadera iglesia somos nosotros. Pues como bien dice la palabra del Señor, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 12, Pablo compara a los seguidores de Cristo como un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Cada cristiano es parte de este cuerpo. Cada parte necesita de los demás y cada parte debe preocuparse por los demás. Además, ninguna parte del cuerpo, ningún miembro de la iglesia puede pretender ser una unidad autosuficiente, dado que la iglesia local es el método que Dios ha elegido para que nos unamos y vivamos como un cuerpo cohesionado. La asistencia a la iglesia es muy importante. Lógicamente ahora estamos pasando un tiempo de confinamiento por unas circunstancias extraordinarias, fuera de lo común, que están ocurriendo, y Dios nos está permitiendo pues estos medios tecnológicos para poder estar en contacto, pero sí es la voluntad del Señor que como iglesia nos reunamos en un lugar y estemos juntos en comunión, compartiendo la palabra, adorando al Señor, pues participando de los símbolos, escuchando su palabra, edificándonos los unos a los otros. Es importante. Así que hasta aquí lo que quería compartir con vosotros en esta mañana, y desear que todo este tiempo que nos tiene un poco alejados pues pase pronto y que podamos de nuevo estar juntos y podamos sonreír, podamos glorificar a Dios juntos en la alabanza, en el partimiento del pan, escuchando las alabanzas, participando con oración, con adoración y bien, sin más deciros que el Señor os bendiga, y si el Señor lo permite, en breve podemos estar de nuevo juntos de forma física. Que Dios os bendiga, hermanos.